El título del sermón es el ángel de la iglesia en Éfeso, escritura Apocalipsis 2 del 1 al 7, en la serie Cristo victorioso, la iglesia victoriosa. Amén. Esta es la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Danos oídos para oír. Padre, si hay alguien aquí que sea inconverso en su rebeldía, que hoy pueda poner atención por tu Espíritu, que lo salves. Si hay cristianos aquí que te aman con todo el corazón y su doctrina es correcta, que sigan haciéndolo, no desviándose del camino. Si hay cristianos aquí, Padre, que su doctrina está incorrecta, Padre, corrige esa doctrina, enséñanos la importancia de la doctrina correcta. Si hay cristianos aquí, Padre, que su doctrina es correcta, pero su amor está frío, Padre, que pueda mirar que esto es un grave pecado, arrepentirse y ser reconciliados. Pedimos que estés con nosotros, danos la habilidad de entender estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. En nuestro sermón previo acerca de esta serie estudiamos las 7 epístolas, las 7 cartas, si diríamos a las 7 iglesias en general, aspectos que afectaban, cosas que debemos poner atención. Hoy empezamos nuestro estudio específico en cada una de estas epístolas, estas cartas a estas 7 iglesias. La epístola de Cristo a la iglesia de Éfeso es la primera de estas 7 epístolas del Apocalipsis. En ella, Cristo habla con claridad, autoridad y una amorosa preocupación por su iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en Roma, era un puerto muy activo, un centro comercial y el hogar del gran templo de Diana, la diosa de ese lugar. También era una ciudad moralmente corrupta, caracterizada por la idolatría, la superstición, la violencia, la inmoralidad sexual, el amor al pecado. Y fue precisamente en esta ciudad donde Pablo plantó una iglesia, como se registra para nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19. Alrededor del año 52, Pablo trabajó allí también la segunda vez. Durante 3 años se quedó en la ciudad y predicando el evangelio. Ese evangelio se extendió por toda Asia Menor. Entonces Pablo la estableció, regresó a ella, se quedó 3 años ahí predicando y enseñando. La palabra del Señor fue por toda esa área. Esa era la base. La iglesia de Éfeso era la base de esa administración de la palabra de Dios por parte de Pablo. Pablo también escribe una epístola a esta iglesia. Tenemos el libro de ¿qué? De los Éfesos, ¿verdad? Tenemos el libro de los Éfesos en nuestra Biblia. Ese es un libro escrito por Pablo a ellos. También Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era pastor en Éfesos. Entonces, tenemos mucho en la forma de la historia acerca de esta iglesia. Amén. Pablo trabajó allí durante 3 años. Ahora, unos 40 años después de Pablo, esta iglesia todavía estaba activa y recibe una epístola, una carta escrita por Juan, que realmente fue mandada por ¿quién? Jesucristo, para establecer moralmente cómo estaba la iglesia y para también decirles si estaban caminando en la luz de Cristo.
Amén. Bueno, con esta historia, esta es una iglesia que ya tenía casi, vamos a decir, unos 50 y pico años de ser una iglesia como la encuentra Cristo. En el versículo 1 miramos entonces la presencia soberana de Cristo en su iglesia. Jesús comienza con las palabras al ángel de la iglesia en Éfeso. Al ángel de la iglesia en Éfeso. En nuestros sermones previos entendimos que la palabra ángel aquí es ángelos, se refiere a mensajeros, y aquí específicamente no está hablando de los ángeles de los cielos, sino al ángel de la iglesia siendo el pastor. El pastor de esa iglesia recibe una epístola, una carta de Jesucristo. Es escrita a él para que él predique estas cosas a la iglesia que el Señor le ha dado a pastorear. Estos son los hombres responsables de llevar la palabra de Cristo al pueblo de Cristo. Y desde el principio Jesús revela a este pastor quién es él, Cristo. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que tiene derecha. Jesús sostiene soberanamente, protege y persevera a todos sus ministros. Ningún pastor verdadero, y cuidado con la palabra ahí, verdadero. Sabemos que muchas personas se dicen ser que pastores, pero no son pastores en las manos de Cristo, no son hombres de Dios. Es más, tenemos el ejemplo en el libro de Jeremías, hombres que dicen, así dice el Señor, y dice el Señor, que yo nunca les hablé y nunca les puse mis palabras en sus bocas. El Señor lo va a castigar un día. Pero a todo pastor verdadero Cristo le reclama que está en su cuidado, está en su mano derecha, él es el que los cuida, él es la autoridad de la iglesia. Es Cristo recordándole a este pastor en Éfeso, yo mantengo a todos mis pastores, están en mi mano derecha, ¿verdad? Pero Cristo no solo sostiene a sus ministros, también está presentando a este ministro alguna realidad que él tiene que entender. Cristo anda en medio de los 7 candelabros de oro. Cristo anda en medio de su iglesia. Incluso la iglesia de ¿quién? De Éfeso. Cristo dice, yo soy el que te tiene a ti en mi mano derecha y yo soy el que camina en la iglesia que tú estás pastoreando. Yo soy el Cristo de la iglesia. Entonces, esto es lo que Cristo le está enseñando a este pastor de inmediato, y aprendemos y hemos aprendido algo, que la iglesia existe para hacer resplandecer la luz de Cristo, la luz del evangelio, es decir, predicar el evangelio, indicarle al mundo perdido que necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador, a indicarle que han nacido en pecado, que no hay remedio para su pecaminosidad, que no hay ninguna manera en que ellos se puedan ayudar a sí mismos, que están perdidos, que no se pueden cerrar la brecha entre ellos y Dios, que solo puede haber uno, alguien perfecto. Es lo que se requiere, que Cristo vino, se hizo uno de nosotros, vivió la vida de perfección, cumplió con la ley del Señor, fue a la cruz como un sustituto. El Padre lo castiga a él como si él fuera sido el que violó la ley, y nos pone la justicia de Cristo, el mantenimiento de la ley de Cristo en nuestras cuentas. Hay una doble imputación, hemos salvo por creer en Cristo. Ese es el evangelio que nosotros predicamos en corto, y es la luz de Cristo que viene a ir al mundo. Y es por esa luz, pero tenemos que entender que esa luz pero no procede de la iglesia misma. ¿Proviene de quién? De Cristo. El evangelio es de él, no de nosotros. Los pastores son llamados a proclamar esa luz por medio de la palabra, y mediante la predicación fiel, la congregación, es decir, ustedes, son llamados a llevar esa luz al mundo. Esa es la manera en que funciona la iglesia. Por esta razón, el papel del pastor es tan importante, es el mensajero de Cristo para la iglesia. Si la palabra no se predica fielmente, la luz se apaga y la iglesia queda en la oscuridad. Y por eso Dios se dirige a ¿quién? A este pastor, al pastor de la iglesia de Éfeso. Yo camino en la iglesia es mía, la iglesia tiene que resplandecer la luz. Es tu trabajo, pastor, enseñarles a ellos la palabra de Dios para que ellos resplandan mi luz en el mundo. Es lo que aquí está ocurriendo. Los pastores de Éfeso necesitaban escuchar ambas verdades. Están en la mano del Señor. El Señor camina adentro de la iglesia. Después de introducirse de esta manera, Cristo trae 3 elogios a la iglesia de Éfeso. Elogios, él elogia la sana doctrina, que es decir, la ortodoxia y la perseverancia de la iglesia. Miremos en el versículo 2 y 3 y el versículo 6. En el versículo 2, Cristo comienza con las palabras, yo conozco. Yo conozco.
Él empieza con palabras similares a todas las otras 6 iglesias. Yo conozco. Conozco si estás bien, conozco si estás mal, yo conozco. Gloria a Dios por estas dos palabras sencillas. Nos recuerdan que nada en la vida de la iglesia está oculta para Jesús. Cristo conoce perfectamente a su iglesia. Incluso Él conoce a esta iglesia. Conoce a ustedes como un cuerpo corporativo y ustedes como individuales. ¿Y qué es lo que conoce en la iglesia de Éfeso? Bueno, yo conozco tus obras, las acciones que habían emprendido para cumplir su llamado. Conozco que están las obras que ustedes tienen planificada, el labor que ustedes quieren hacer, los conozco. Es más, dice, conozco sus obras, conozco su fatiga, el intenso esfuerzo invertidos en ellas y conozco su perseverancia, su constancia a lo largo del tiempo. Esta era una iglesia que tenía planes para traer el evangelio, estaban haciendo ese trabajo sin fatiga y estaban perseverando en medio de la oposición. Cristo le dice, los veo y los reconozco, están haciendo bien en esta área. Gloria sea a Dios por esto. Una iglesia evangélica de esta manera. Y precisamente porque conoce a su iglesia, Jesús elogia a los efesios por su discernimiento doctrinal y moral. Efesios se negaba, dice el versículo 2, a tolerar al mal en la iglesia. Cuando surgían falsos maestros, los pastores los examinaban a la luz de la verdad de las Escrituras y los desmascaraban como mentirosos. Los pastores en esta iglesia no tenían ningún problema de decir, ese es un mentiroso, no lo sigan a él, va a derrumbar su fe. Necesitamos más hombres como estos, amén. Hombres que digan, no quiero decir nada contra nadie, no quiero ofender. No. Hombres que se levanten y dicen, si es mentira, es mentira. Mira, a todos que caminan en el mismo camino, solo hay un camino a Dios, es por mediante Cristo. A todos que caminan en el camino de Dios, podemos tener diferencias sobre el bautismo, sobre diferentes cosas que no son fundamental, gloria a Dios, caminamos juntos. Pero aquellos que son de afuera, que quieren injertarse y decir cosas que son bárbaras, cosas como Cristo no es Dios, o diferentes doctrinas que no son el camino, el específico camino dado por Dios, a esos tenemos que desmascarar y decir, ese no es un hombre de Dios. Por ejemplo, Joel Osteen no es un hombre de Dios. Amén. Ningún cristiano debe estar escuchando a este falso profeta. No hay ningún problema en nosotros decir algo así. Y lo miramos porque Cristo elogia a la iglesia. Ustedes, los pastores, están mirando quién son y los que no son los encuentran que mentirosos y los exponen a la luz. Estos no son hombres dignos para nosotros seguir. Éfeso se negaba a tolerar el mal en la iglesia. Cuando surgían los falsos maestros, los pastores, ellos los examinaban, los miraban como mentirosos. No confundían el amor con el compromiso moral pecaminoso. Más bien protegían la pureza de la iglesia de Cristo, porque ese es uno de los trabajos fundamentales de nosotros los pastores, el pastor Oscar y yo y los pastores de que Cristo tiene en su mano derecha, todos los pastores fundamentales que proteger al pueblo de Dios, de los lobos rapaces vestidos como que ovejas. Ese es uno de los trabajo fundamental del pastor, y estos hombres habían hecho eso. Amados, la Biblia no tiene ningún problema en apuntar el horror y denunciar el falso maestro, profeta, apóstol, predicador, hermano, cual sea. Además, Pablo hace esto en el libro de 2 Timoteo 4, de 14 al 15. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Eso no es bueno, que el Señor te dé retribución por el mal que has hecho. Quiere decir que está fuera de ¿qué? De gracia. No es un verdadero cristiano. O si hubiera sido un verdadero cristiano, sus pecados hubieran sido ¿qué? Perdonados. Pero no está en línea para recibir retribución ¿de quién? Del Señor. Es más, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo? La enseñanza apostólica, la enseñanza correcta. En otras palabras, Pablo está diciendo, este es un falso profeta, Timoteo, ten cuidado con él. No lo permitas predicar en tu iglesia. ¿Y cuál era la iglesia de Timoteo? La iglesia de Éfeso, casi 40 años anterior. Él le dice, no dejes que este hombre entre, porque se opone a la doctrina sana. Así entonces vemos que estos pastores en Éfeso, el Señor le había abierto los ojos, no tenían una mentalidad abierta que hace espacio para todo y considera todas las creencias igualmente válidas. No. Hay un solo camino. Hay un solo camino, y es que Cristo
Jesús. Ese es el lenguaje que acepta todo es el lenguaje del compromiso, de la cobardía, y no es de un lenguaje de fidelidad. Este lenguaje refleja una iglesia que ha perdido la confianza en la verdad de Cristo. La iglesia de Éfeso no era una atea, no toleraba esta clase de pensar y tampoco debería hacerlo la iglesia de hoy. Tenemos que aprender de los ancianos de Éfeso. Ellos no permitían la maldad, la corrupción de la doctrina sana, y nosotros no podemos hacerlo en nuestra época. Que Dios ayude a los pastores de hoy, los pastores en la época en que vivimos. Los pastores de Éfeso habían tomado muy en serio la advertencia de Pablo años antes, 40 años antes. Durante su despedida final, Pablo pide que los ancianos de la iglesia de Éfeso vengan y hablen con él. ¿Se recuerdan esa escena? Ellos vinieron, él dice, he robado algo, he hecho algo mal, tráigalo contra mí. No, tú no, entonces ustedes son testigos que yo me ha portado y me ha conducido de una manera perfecta, y, de acuerdo al evangelio, los he tratado, les he enseñado, les he amado. Al final, cuando él se despide, no van a ver mi cara más. Ellos caen sobre Pablo, empiezan a llorar, besándole el cuello. Pablo está llorando. ¿Qué están haciendo? Me están quebrantando el corazón porque se estaba despidiendo, no le van a ver. Es una escena muy emocional. Se lee en el libro de los Hechos, capítulo 20 y en adelante. Es un capítulo que cada vez que lo leo, las lágrimas fluyen, porque miro el amor que Pablo tenía por ellos, el amor por ellos, por Pablo. Y Pablo, en esa final despedida, unos 40 años antes de recibir esta epístola, le dio una advertencia a los pastores de esa iglesia. Escuche la advertencia. Él le dice, tengan cuidado de sí mismo, cuídense de ustedes, que no caigan en falso error, pastores, y cuiden que de toda la congregación. Cuiden de la iglesia que Dios le ha dado. ¿Por qué? Él dice lo siguiente. Él dice, en medio de lo cual el Espíritu Santo le has hecho obispos, pastores, para pastorear a la iglesia que le pertenece ¿a quién? A Dios, no a ustedes, ¿verdad? La cual Él compró con su propia ¿qué? Sangre. Cuidado, hay un alto precio en la iglesia que Cristo pagó por ella. Pastores, cuiden de su iglesia. Mira lo que él dice. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Vendrán personas de qué? De afuera a destruir. Pero también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Cuiden de las personas afuera y cuiden de las personas que también están ¿qué? Adentro. A veces hay lobos feroces vestidos como que ovejas en el campo del Señor. El pastor tiene que estar vigilando, asegurarse que nadie ha entrado, infiltrado la iglesia para causar un daño. Sigue en la amonestación. Por tanto, estén que alerta, es un trabajo del pastor, siempre está que en alerta, recordando que por 3 años, ¿cuánto tiempo? 3 años, hablando con los pastores de noche y de día, no cese de amonestar a los pastores, a cada uno de ustedes con que con lágrimas. Qué importante es la iglesia de Cristo. Pablo lloraba por ella. Por 3 años le decía a los pastores en Efesios. Él estaba ahí como el pastor, ellos los copastores, vamos a decir, él estaba diciendo, mire, por 3 años está llorando con lágrimas. Qué importante, qué bella es la iglesia de Cristo. Él la compró con su sangre. Cuídenla, cuídala. Y ahora su despedida, ellos son encargados. Se les dice, recuerden, yo me voy, el trabajo es suyo. Asegúrense a cuidar de esta iglesia porque le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús. Qué cosa más bella. Es una escena muy emocional. Entonces, ¿qué aprendemos de estos pastores en Éfeso? Bueno, los pastores en Éfeso habían tomado en serio esta situación que recibieron unos 40 años anterior. No se habían olvidado. Es posible que sea un nuevo grupo de pastores. Sabemos que todos nos ponemos viejos y nos morimos, ¿verdad? Es posible que haya un grupo nuevo de pastores, pero ese primer grupo le enseñó al segundo, posiblemente al tercero. Pablo nos dijo por la voz de Dios, ten cuidado. Esas palabras se quedaron grabadas en sus corazones. Y por más de 40 años, esta iglesia había sido fiel en proteger el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Amén. Qué gran ejemplo tenemos aquí, ¿verdad? A lo largo de los años protegieron el rebaño de los falsos maestros, tanto de los que venían de afuera como los que surgían desde adentro, negándose a permitir que la corrupción echara raíces en la iglesia de Éfeso. Qué cosa más hermosa. Amados, ¿qué podemos decir de estos pastores? Los pastores de Éfeso fueron hombres fieles. Amén. Fueron hombres fieles. Y debemos orar para que Dios levante más hombres como ellos en nuestros días.
Es tan fácil recordar que la iglesia de Éfeso, esa es la iglesia que no tenía amor. Y olvidarnos del todo el elogio que Cristo le dio. Lo que ellos hicieron bien es un modelo para nosotros imitar y seguir. Tenemos que aprender lo bueno y evitar ¿qué? Lo malo. No solo enfocarnos en el qué, en el mal. Lo que hicieron estos pastores era algo hermoso. En el versículo 3 sigue el elogio de Cristo. Por segunda vez él le dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Tres cosas. Ellos perseveraron en la carga de defender la verdad y sufrieron oposición en hacerlo. En otras palabras, el trabajo de defender la verdad no fue fácil. Le costó sufrimientos, llantos, lágrimas a estos pastores y a esta iglesia. Él le dice, lo veo que han sufrido, pero no habían abandonado el trabajo, no se habían agoteado hasta el punto de rendirse. Mira lo que él dice, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Aunque has sufrido, ustedes no han que desmayado, se continúan. Es difícil, su cuerpo quiere parar, su mente dice que ¿para qué seguimos a hacer eso? En espíritu se hace difícil, pero ustedes continúan hacia adelante. Lo miro, dice Cristo, buen hecho. Y lo hacen ¿por qué? Por mi nombre. No lo hacían por su propia reputación, no lo hacían por su propio elogio, lo hacían porque la reputación y elogio de quién, de Cristo, porque Cristo merece lo mejor. Buen hecho, dice Cristo. Que nuestra iglesia sea igual. Tomaron muy en serio las palabras de Judas 1:3, donde él dice, exhortándose a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Ellos tomaron este cargo con mucha seriedad. En el versículo 6, si brincamos ahí, Cristo ofrece su tercer elogio. Cristo añade, la iglesia de Efesios aborrecía las obras de los nicolaitas, que él dice que yo también aborrezco. No es que yo no me gusta, es que yo que aborrezco. Es un término muy serio, muy fuerte. Aborrecer algo es odiarlo con toda tu alma, con todo tu ser. Cristo dice, aborrezco las enseñanzas de los nicolaitas y les elogio a ustedes porque ustedes también aborrecen esa enseñanza. Gloria sea a Dios. Los nicolaitas, me preguntan ustedes quién era y quién enseñaba, porque yo quiero aborrecer lo que Cristo aborrece, ¿verdad? Si Cristo dice aborrezco los que ellos están enseñando, ¿qué es lo que ellos estaban enseñando para no caer en ese error? Los nicolaitas enseñaban el compromiso moral bajo el nombre de la libertad cristiana, especialmente en el ámbito de la moralidad sexual, afirmando que lo que se hacía en el cuerpo no afectaba el alma, un dualismo. Ellos enseñaban que yo puedo creer con Cristo con mi alma, mi ser y mi espíritu, pero puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana con mi cuerpo, porque Cristo vino a redimirme en qué, en espíritu, pero no en mi cuerpo. El cuerpo es malo, lo material es malo, el espíritu es bueno. Entonces puedo amar a Cristo con toda mi alma, pero puedo vivir como a mí se me pegue la gana. Amén. Bueno, no llamamos hoy en día esta enseñanza Nicolasia, pero es exactamente lo que es. Cristo rechaza esta falsa separación, este dualismo entre el espíritu y lo material. Debemos recordar que esta era la ciudad de Éfeso, donde se encontraba el templo de Diana. Es más, lo encontramos en el libro del Apocalipsis, donde muchos que trabajaban en hacer ídolos a Diana se ofendieron con Pablo y empezaron, se recuerda, un gran problema en Éfeso, donde Pablo tuvo que huir por su vida. Grande es Diana de los Efesios. Se recuerdan que estaban gritando, grande es Diana de los Efesios. Hubo un gran alboroto. Aquí se encontraba ese templo. El culto a Diana era un culto de fertilidad y el templo estaba lleno de prostitución ritual. Ambos hombres como mujeres prostitutas o prostitutos, los devotos adoraban manteniendo relaciones íntimas con estos prostitutas delante de la estatua de Diana, esperando provocar a la diosa que trayera fertilidad a la tierra mediante abundantes lluvias y cosechas. Es lo que estaba ocurriendo en Efesios. Los nicolaitas estaban enseñándole a los cristianos en Efesios que ellos podían asistir al día del Señor y adorar a Dios el domingo y luego ir al templo de Diana y participar en estos rituales los lunes, porque lo que hacían con su cuerpo no tenía efecto alguno sobre sus almas. ¿Pueden ver la gran tragedia de esto? ¿Y qué dice Cristo?
aborrezco el dualismo, aborrezco este tipo de enseñanza, que Cristo solo vino a redimir el espíritu, pero no el cuerpo. Recordemos, tenemos una gran promesa que nuestro cuerpo será resucitado, el cuerpo importa. Amén, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Estas enseñanzas nicolaitas siguen presentes hoy y suelen expresarse de maneras como estas. Se afirma que una persona puede participar en la homosexualidad y ser cristiano a la misma vez. Yo soy un cristiano homosexual. ¿Han oído tal barbaridad? Porque yo creo con mi alma y mi espíritu en Cristo y en mi corazón sé que estoy bien con Él, pero lo que haga con mi cuerpo a Él no le importa. Mentira ¿de quién? Del diablo. Otra enseñanza como esta es igual, es una pareja que está viviendo juntas sin estar casado, pero dicen ser cristianos. ¿Qué importa? Es solo un papel. Mientras yo ame a Cristo y Él me ha perdonado mis pecados, tú no puedes juzgar lo que hago en mi vida. Estamos tan rápido para correr al versículo. No me juzgue y lo usamos, lo más mal aplicamos. O si usted, una relación adúltera no es nada terrible, o es normal que los matrimonios abiertos, eso solo son simplemente una lección de estilo de vida. Mientras amemos a Cristo, lo que importa. O es posible ser cristiano y soportar y apoyar y incluso tener un aborto. Yo puedo ser cristiano y creer en la aborción. Todo está, mientras haya una separación entre ¿qué? Lo espiritual y lo físico. ¿Pueden ver? Vivimos en la enseñanza de ¿qué? De los nicolaitas. No lo llamamos esto, no lo llamamos enseñanza de los nicolaitas, pero es exactamente lo que estábamos viviendo en este tiempo en la historia. Todo esto refleja una falsa separación entre el mundo espiritual y material. Y otra vez, Cristo dice que lo aborrece. Amados, la iglesia de Cristo nunca debe separar la fe de la obediencia, ni la gracia de la santidad. Somos salvos por gracia y gracia solamente. Amén. No podemos hacer nada para eso. Pero ya que somos salvos, ¿qué dice el Señor? Sean santos porque yo que soy santo. Y no está hablando solamente espiritual, está hablando también con nuestro qué, con nuestro cuerpo. Es más, la Biblia nos dice que no saben que el cuerpo no es suyo, fue comprado en un precio. Cristo vino a redimir todo el hombre, no solamente parte del hombre. Gloria a Dios por eso. Toda enseñanza que normaliza o justifica el pecado se encuentra en abierta oposición a Cristo y debe ser rechazada categóricamente. Eso es especialmente cierto respecto al rol de los nicolaitas. Tales enseñanzas no solo son antibíblicas, sino también contrarias al señorío de Cristo, quien llama a su pueblo a la santidad tanto en cuerpo como en el alma. Amén. Amén. Por tanto, podemos ver que Cristo elogia a los efesios por su fidelidad a la verdad, su perseverancia, su valentía moral. No se habían cansado, escudriñaban a los que no eran pastores o que decían que eran pastores pero lo encontraban mentirosos, odiaban la enseñanza de los nicolaitas, lucharon arduamente por la pureza de la doctrina y la vida y lo hicieron por amor a su nombre. Cristo elogia todo esto. Buen hecho, buen hecho. Sabían lo que enseñaban las escrituras y no estaban dispuestos a apartarse de ello. Estaban en el camino de la ortodoxia, que nosotros seamos más semejantes a ellos en este aspecto. Amén. No hay nada mal decir yo quiero ser como la iglesia en Éfeso en esta área. Esto es bueno. Amén. Y sabemos que es bueno porque Cristo lo elogia. Buen hecho, le dice. Así debe ser. Entonces nosotros que debemos querer esto, ¿verdad? No solo mirar el mal, pero mirar el bien también. Pero ahora viene el versículo 4, donde Cristo trae la condenación de la obediencia sin amor. La condenación de la obediencia sin amor. A primera vista, la iglesia de Éfeso parecía la iglesia perfecta, ¿verdad que sí? Si yo estaba en Éfeso, diría, esta va a ser la iglesia donde yo voy a asistir y a entender, ahí me hago miembro, porque los pastores están, pero puros en su doctrina y santidad. Ahí quiero ir yo y lo hacen por el nombre de Cristo. Gloria sea a Dios. Era moralmente pura, doctrinalmente sólida. Pero Cristo pone al descubierto un problema más profundo. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Qué palabras más dolorosas escuchar de la boca de ¿cómo? Si la doctrina importa, si estoy purificando a la iglesia, si no permito lo mal, si trabajo arduamente y lo hago por tu nombre, ¿cómo me puedes decir a mí que no te he amado? He dejado mi primer amor. Fácilmente, amados, fácilmente. Su teología era correcta, pero su amor por Cristo se había enfriado. Defendían la verdad de Cristo, pero ya no se deleitaban en el Cristo de la verdad.
Una iglesia que en un tiempo había ardido con santa devoción y amor por Cristo se había convertido en una iglesia sin afecto por Cristo. Y Cristo dice, este es un grave error. Y amados, esto no es un llamado a abandonar la verdad en nombre del amor, la doxología. No estoy diciendo, hermanos, olvídense de la doxología, lo que importa es que amemos a Cristo. Así hablan otros y permiten todo tipo de pecado que entra a la iglesia. No, no, no. Cristo no está diciendo es malo tener buena doctrina. Es más, los elogia por tener buena doctrina. Amén. Entonces es bueno tener la buena doctrina. El problema era que un llamado a lo que le estamos llamando a hacer, perdón, es que recordar que la verdad es importante, pero que la verdad nos tiene que conducir a amar a quién, a Jesucristo. ¿Pueden verlo? Sí, necesitamos una sana doctrina, pero la sana doctrina tiene que ser el vehículo de inflamar nuestro ¿qué? Amor por Cristo aún más y más. ¿Verdad? La doctrina no se puede hacer el todo, Cristo es el todo. La doctrina nos conduce a amar a Cristo. Incluso el trabajo fiel puede volverse espiritualmente vacío si se pierde el amor por Cristo. La relación, escuche, y esto es tan importante, la relación vertical, mi relación con Cristo, para arriba y para abajo, con el Señor, nunca debe ser eclipsada por la actividad horizontal de defender la fe. Lo que hacemos para la obra de Cristo nunca debe ser más importante que nuestro amor por Cristo. Amén. Y es lo que está enseñando Cristo aquí. En otras palabras, Efesios había olvidado la exhortación de Judas 1:21. Consérvense en el amor de Dios. Qué palabra más difícil para nosotros, los bautistas reformados. ¿Cómo que no que todo viene de la mano del Señor? Absolutamente sí. Pero aunque todo viene del Señor, la palabra dice, es Cristo el que está en ustedes, que hace, que le da el amor y el cariño para hacer lo que deben hacer. Y la palabra de Dios también nos dice que el que empezó la obra lo terminará hasta el fin. Gloria a Dios. Todo viene de Cristo, pero también te dice ser santo porque yo soy santo. Te pone una responsabilidad a ti como cristiano. No mientas. Vigila tu lengua, nuestro pastor Oscar predicando en el libro de Santiago. Amén. Cuidado cómo te comportas. Mira que no hagas te pone a ti una responsabilidad de amar, de la santificación. Por eso decimos que la salvación es monogéstica, es toda una obra de ¿quién? De Cristo, pero la santificación viene siendo sinergéstica. Hay algo que tienes que hacer. Últimamente la gloria va a ¿quién? A Cristo. Él empieza y él termina la obra. Pero yo tengo que hacer algo, me tengo que esforzar en la obra, en el hacer, por el poder de ¿quién? De Dios. No es un poder, no es un esfuerzo que viene de mí, viene de Cristo. Tengo que pedir que me dé la fuerza para seguir hacia adelante. Consérvese en el amor de Dios. Aquí era donde los efesios fallaban. Amaban la verdad, pero habían olvidado amar al Dios que les había dado esa verdad. Esto nos recuerda, y escuche esto, que es posible convertir incluso las cosas buenas en ídolos. Algo increíble considerar, ¿verdad? Sabemos que los ídolos son malos y que no debemos tener ídolos malos, ¿verdad? El dinero, la sensualidad, esas cosas son prohibidas, pero también es posible amar al esposo tanto que lo amas más que a Cristo y su esposo se hace ¿qué? Un ídolo. O amar a tu esposa tanto que la amas más que Cristo y la esposa se hace ¿qué? Un ídolo. O querer no ofender a la esposa, al esposo tanto que no hacemos lo correcto y esa persona se hace ¿qué? Un ídolo. Y también es posible amar la doctrina tanto que la doctrina la amamos más que a quién, a Cristo, y se hace ¿qué? Un ídolo. Y eso es lo que había ocurrido aquí. ¿Pueden verlo? Qué astuto es Satanás, ¿verdad? Si amas la doctrina, te sigue dándola. Sí, buena doctrina mientras no ames o se te enfríe tu corazón a quién, a Cristo. Estamos bien. Y Cristo dice, no, no estamos bien. Amados, podemos llegar a estar tan ocupados con la sana doctrina, con el discernimiento, la defensa de la fe, que olvidamos al Señor, que nuestra teología revela a quien nuestra doctrina sirve. La sana doctrina es esencial, amados, pero su propósito es conducirnos a amar más y más profundamente a quién, a Cristo. No solo el aprendizaje es nada más por aprender. Amén. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso había cometido un grave error. ¿Qué puede hacer en vista de esto? El versículo 5 nos dice,
Cristo dice, has cometido este grave error en el versículo 4, en el versículo 5 te voy a dar el remedio. ¿Cómo puedes resolucionar esto? Amados, observen la gracia de Cristo al proveer un remedio por un cristianismo sin amor. Lo vemos en el versículo 5, la primera parte. Él le da 3 pasos. 3 pasos a una iglesia, 3 pasos a esta iglesia si hemos perdido nuestro primer amor, o 3 pasos a usted como individuo si usted ha perdido su primer amor. Es más, cuando he tenido parejas que vienen y dicen no nos amamos como amábamos antes, hay una frialdad en nuestra relación. Yo lo llevo a esta pasada. Si funciona nuestro amor con Cristo, va a funcionar en nuestro matrimonio. Estos 3 pasos, amén. ¿Y cuáles son estos 3 pasos? Primero, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Número 3, y haz las obras que hiciste al principio. Recuerda, arrepiéntete y rehace. Amén. Recuerda, arrepiéntete y ¿qué? Rehace. Vamos a hablar de estas 3. Primero, aprendemos que cuando nuestro amor por Cristo se ha enfriado, tenemos que recordar el amor que sentíamos por Él cuando Él nos salvó por primera vez. ¿Usted recuerda cuando el Señor lo salvó por primera vez? Estábamos caminando en las nubes. Amén. Qué lindo era Dios, ¿verdad? A todo el mundo, me salvó, mis ojos están abiertos por primera vez. ¿Cómo cantaba usted en el carro? Con una voz por todos los lugares, casi gritando. No cantaba bonito, pero le estaba cantando bonitamente al Señor porque lo amaba, amén. ¿Cómo cantaba usted en la lucha? ¿Se recuerda? Y ¿verdad? ¿Cómo le decía a otros? No sé mucho, pero lo que sé quiero compartir contigo. Y cuando lea la Biblia dice, wow, esto está vivo. Y venía a escuchar las predicaciones y, oh, qué mucho estoy aprendiendo, pastor. Gloria sea a Dios. ¿Usted se recuerda cuando fue primeramente salvo? Qué cosa más linda era. El Señor dice, recuerda. Cristo no solo expone el problema, nos llama a recordar. Debemos recordar el gozo de saber que nuestros pecados habían sido perdonados, recordar la maravilla de su gracia, el deseo de orar, de leer su palabra, de hablar de Él a otros. No nos podíamos contener. Otras personas nos encontraban molestosas. Ahí viene esta persona otra vez, siempre hablando de Cristo. Ay, qué bueno que encontraste algo, pero déjame a mí quieto, ¿verdad? Y nosotros queríamos hablar de Cristo todo el momento. Recuerda, a recordar su gracia para con nosotros, nuestros corazones se humillan. Nuestra complacencia queda al descubierto y una santa tristeza se apodera de nuestras almas al reconocer que hemos abandonado un lugar tan maravilloso de bendición. Amén. No sé si usted necesita oír esta palabra. Es posible que usted diga, ¿sabes qué? Sí, mi doctrina está correcta, pero no siento ese afecto, ese amor por Cristo como antes. Hay una frialdad. Cristo no se ha movido, usted se ha movido. ¿Qué tiene que hacer? Recordar. Recuerda qué lindo es Él. Míralo de nuevo. Estar agradecido no por lo que Él hizo. Y sabe que llegará una santa tristeza, un santo dolor a su vida. Pero ¿cómo abandoné yo ese lugar? Qué torpe en dejar ese lugar, ¿verdad? No hay excusa por dejar ese lugar. Amados, nunca debemos olvidar que existe un peligro real en conformarnos con un cristianismo rutinario, en el que nuestra doctrina permanece sana, pero nuestros corazones se enfrían. Es posible. En segundo lugar, después de recordar, tenemos que ¿qué? Arrepentirnos. Cristo no solo nos llama a recordar nuestro primer amor, nos llama a volver a Él mediante el arrepentimiento. Debemos reconocer que la falta de amor hacia Cristo es un pecado grave que debe confesarse. Hice error en dejarme de ese lugar. El verdadero arrepentimiento es más que sentir remordimiento, es una transformación del corazón y de la mente producida por el Espíritu Santo que reconoce que haber perdido nuestro primer amor no es una falta menor, sino una condición seria y espiritualmente peligrosa. Oh Señor, ayúdame. Corro a ti. ¿Cómo dejé ese lugar? ¿Por qué dejé ese lugar? Ayúdame. Y en tercer lugar, bien importante, rehacer. Después de recordar y arrepentirnos, tenemos que volver a hacer las obras que hacíamos al principio. ¿Por qué? Porque eso es leña al fuego. Empieza ese fuego a arder. Una esposa, ¿recuerda cuando le cocinabas a tu esposo con tanto amor? Rehácelo. Con el esposo, ¿recuerda cuando agarrarla de la mano era un deleite? Agárrala de la mano.
¿verdad? Funciona en toda área de nuestra vida y con Cristo funciona. Recuérdate, yo leía la Biblia por 2 horas. Rehace. Yo cantaba a Cristo donde quiera que estaba. Rehace, pero no lo siento. Hazlo y tus sentimientos vendrán. Amén. Son leñas al fuego, para hacer que el fuego empiece a crecer y expandir y que te consuma tu corazón. Rehace las cosas que estabas haciendo después. Es lo que dice la palabra de Dios. Debemos regresar a aquella devoción, a aquel celo que caracterizaba nuestro caminar con Cristo y avivar deliberadamente nuestro amor por Él. Esto es necesario porque el amor de Dios, escuche, no se mantiene automáticamente, ni siquiera en la vida de un creyente más maduro. En medio de las presiones, distracciones y pruebas de la vida, nuestros corazones pueden enfriarse fácilmente. Amén. Fácilmente. Lo miramos en David. Amén. Lo miramos en muchos de los profetas. Se tienen que arrepentir porque algo está mal. Un amor ferviente por Cristo tiene que cultivarse y alimentarse continuamente. Más leña, amén, para que siga ardiendo el amor a Dios. La Biblia nos presenta entonces varios medios de gracia que Dios utiliza para reavivar y fortalecer nuestro amor cuando se ha enfriado. Son cosas que debemos volver a practicar. Hay más que estas 8 cosas, pero le voy a dar 8 cosas como yo la veo escritural que puede hacer usted para avivar su amor por Cristo. Amén. Número 1. El cristiano debe meditar profundamente en el amor que Cristo tiene por nosotros. A medida de reflexionar sobre su amor, nuestro amor por Él crecerá. ¿Cuándo fue la última vez que usted paró y dice, pero qué maravilla que Dios me ha amado a mí? Sabemos doctrinalmente, él me ama y murió por mi tata. Yo no sé, pero ¿cuándo fue la última vez que usted paró a reflexionar el significado de que Él me amó a mí? Él sufrió por mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio la narrativa de la crucifixión y no la leyó y dice, qué cosa más terrible? Pero la afectó emocionalmente. Todo ese dolor, la escupidera, los puños, la jalar de los cabellos, ¿verdad? La corona, todo el derrame de la ira de Dios sobre el Hijo, todo ello para salvarlo a usted. Gloria sea a Dios. Él me amó que a mí. Primera Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó que primero. Segundo, debemos apartarnos del pecado, incluso la frialdad de amor por Cristo, porque es pecado. La Escritura nos advierte en Mateo 24:12, y dice la palabra de Dios lo siguiente, y debido al aumento de la iniquidad, el pecado, el amor de muchos vean conmigo, enfriará. Donde hay pecado se enfría el amor. Amén. Amados, el pecado y el amor por Cristo no crecen en el mismo jardín. Cuando más aumenta el pecado, más se enfría nuestro amor por Cristo. Amén. Tercero, debemos fijar nuestra atención en la cruz. Sé que le dije, el primero es, recuerden el amor de Cristo, pero específicamente también tenemos que mirar a la cruz. Leer la narrativa, dejar que le impacte nuestras almas, mirar todo el sufrimiento de Cristo y decir, esto es por mí. Así de peor de pecador era yo. ¿Qué tipo de pecador era usted? De los peores. De los peores. ¿Por qué? Porque para salvarlo a usted, Cristo tuvo que sufrir tal y como sufrió. Entonces, usted no piensa, yo era un nivel 5, no era tan terrible como no fui como un Hitler. No. Si hubiera sido solamente usted, porque Cristo moriría, no afectaría nada de su sufrimiento. Tuviera que sufrir tal y como sufrió para salvarlo a usted. Amén. Y esa realidad, cuando miramos a la cruz, miramos el dolor, el grito, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando miramos que lo escupen y le pegan y miramos la cruz, decimos, qué amor. ¿Y por qué he abandonado yo mi primer amor? Si Él me ha amado tanto. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que recordar la cruz. Mire Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. No cuando éramos buenos, no cuando éramos santos, no cuando éramos lindos, no cuando éramos jóvenes, no cuando éramos fuertes, pero cuando éramos ¿qué? Pecadores. Cristo murió. Increíble esta verdad. Cuarto, debemos orar para que el Espíritu Santo aumente nuestro amor. Leemos en Gálatas 5:22 que dice,
pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Por lo tanto, debemos confesar nuestra frialdad espiritual y pedir al Espíritu Santo que produzca y fortalezca este amor en nosotros. Oh Señor, por tu Espíritu, al amor por Cristo crecer en mi vida. Amén. Quinto, debemos caminar de cerca con quienes aman a Cristo. Dios utiliza a su pueblo para calentar nuestros corazones. Hay un grave problema que he visto en la iglesia. La mayoría de nuestros tiempos estamos con el mundo, con nuestras amistades en el mundo, y no hay una gran necesidad de vivir nuestras vidas con otros cristianos. Ese es un grave pecado, porque mira lo que dice Hebreos 10:24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo es que usted va a estar estimulado a amar a Cristo todo su tiempo con inconversos? Pueden ser la mejor persona de todo el mundo, el mejor inconverso que usted ha conocido. No usa drogas, no hace esto, no hace lo otro, se comporta bien, pero si él no ama a Cristo, él no va a estimular el amor en Cristo en usted. Amén. Y no lo puede hacer, es imposible porque él no ama a Cristo. Pero en el cuerpo del Señor, ahí tener esas conversaciones, vivir esa vida, ahí se estimula el amor a ¿quién? A Cristo. Quinto, debemos caminar de cerca, que acabo de decir eso, perdón. Sexto, debemos asistir fielmente a la celebración del Día del Señor y participar en la cena del Señor. Allí recordamos la obra pasada de Cristo en la cruz, su gracia sustentadora en el presente y su prometido regreso en su gloria. Escuchamos la exhortación de la predicación. El Día del Señor tiene que ser sagrado para nosotros. La cena del Señor, un momento sagrado. Séptimo, debemos amar a los hermanos. Sé que se oye como el punto número que acabamos de decir, caminar, estar en relación con los hermanos, pero esto va aún más profundo. Tenemos que amar y servir a los hermanos. Jesús nos enseña en Mateo lo siguiente: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, lean conmigo, a mí lo hicieron. Usted recuerda esta escena en los que están a su mano izquierda. El Señor le dice que van a ir al infierno y dice, ¿por qué? Porque estaba necesitado, tenía hambre, estaba desnudo, estaba en la cárcel, estaba enfermo y no me ayudaste. Señor, esta es la primera vez que te hemos visto, ¿cómo puede decir que no te hubiéramos ayudado? Y él que le dice que porque no amaste a mis hijos, a los hijos de Dios, no me amaste que a mí. Y a los que están en su mano derecha, él le dice, ven, entra, porque tenía hambre, tenía sed, estaba desnudo, estaba en la cárcel, estaba enfermo y asistieron mis necesidades, me ayudaron. Señor, vamos a decir, es la primera vez que te hemos visto en toda la historia. Él dice, porque lo hiciste a unos de ellos, lo hiciste a quién? A mí. ¿Pueden ver, amados? Recuerde que cuando a Cristo le vinieron, le pidieron cuál es el mejor y más grande de los mandamientos. Ellos estaban pidiendo que el número 1. Y Cristo les amarás a Dios con toda tu alma, fuerza, corazón, mente y espíritu. Amén. Pero ustedes no pidieron el número 2, pero se lo tengo que dar. Porque el número 1 va con el número 2. ¿Cuál es el número 2? Y amarás a tu hermano. Amén. Y aquí en Mateo 25:40 él dice, lo hicieron a uno de ellos, me lo hicieron que a mí. El amor por Cristo se expresa y se profundiza mediante el amor por su cuerpo. Cuando servimos a otros creyentes, en un sentido muy real, estamos expresando nuestro amor por Cristo mismo. Amén. El amor crece. Octavo, no descuide de los medios de la gracia. Dios ha provisto a su iglesia de un rico tesoro de bendiciones espirituales mediante los cuales fortalece nuestra fe y profundiza nuestro amor por Cristo, nuestro amor por Cristo, perdón. Él nos ha dado su palabra para leerla y escucharla predicada, la oración para tener comunión con Él, las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, así como la comunión y la adoración de la iglesia. También nos has proporcionado muchos recursos útiles, como buenos libros que tenemos aquí para ustedes, materiales devocionales, canciones que dirigen nuestros corazones nuevamente hacia Cristo. A medida que utilicemos fielmente estos medios, el Espíritu obra a través de ellos para reavivar nuestro afecto por nuestro Salvador. Amados, en todo esto, el deseo es que el Señor haga nuestros corazones arder de nuevo por Cristo. Es posible que usted tenga que escuchar ese mensaje hoy. Ahora, vinimos al versículo 5, y en la segunda parte del versículo 5,
Recordemos, en el versículo 4, Cristo expone el problema. ¿Cuál es el problema? Has perdido tu ¿qué? Primer amor. En el versículo 5, la primera parte, el remedio es que recuerda, arrepiéntete y rehace. Amén. Y ahora la advertencia, si te quedas sin amor, después que te enseñé que no me amas correctamente, que te di el remedio, si te pones rebelde y te quedas en ese lugar, va a haber ¿qué? Juicio. Amén. Mira lo que dice. Leamos la segunda parte del versículo 5. Si no, vendré y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El arrepentimiento por el pecado de no amar a Cristo correctamente no es opcional. Gloria a Dios por ello. Amén. El candelabro que representa a la iglesia, aquí dice Cristo, por medio de su vida, doctrina y testimonio, la iglesia está llamada a hacer brillar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Pero cuando una iglesia pierde su primer amor, cuando Cristo deja de ser el afecto principal, esa iglesia deja de brillar, y sin importar cuán recta sea moralmente o cuán correcta sea su doctrina. Si las personas entran y no encuentran un amor vivo por Jesús, entonces la iglesia ha dejado de cumplir su función principal de proveer la luz. Eso que los voy a parar de ser iglesia. Están haciendo esto bueno, cosas buenas, pero si no me aman, no sirven para nada. Wow, algo increíble considerar, amén. La advertencia de Jesús es seria, sus testimonios será quitado, el candelabro será removido, en otras palabras, la iglesia morirá. Es posible que continúe llamándose iglesia y reuniéndose y predicando, pero sin la presencia de ¿quién? De Cristo. Hay muchas iglesias así, iglesias muertas. Somos iglesias y cantan y enseñan barbaridades. Y usted está ahí 5 minutos y dice, no es una iglesia. Es una reunión, pero no es iglesia. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo se ha ido. Como lo hizo en el Antiguo Testamento con el templo, Él promete aquí hacerlo. Amados, un árbol, dice Cristo, que no da fruta es cortado. De igual manera, una iglesia que no da luz es considerada incapaz de cumplir su propósito principal. Toda la teología del mundo es inútil si no conduce el amor por Cristo. Amén. Ahora, brinquemos al versículo 7. Cristo le enseña, lo elogia, Cristo le enseña su falta, le da el remedio por su falta y después le dice, les advierte, si no arreglan esto va a haber consecuencias. En el versículo 7a hay la exhortación de Cristo para poner atención. Jesús está hablando aquí. La pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando? El que tiene oído, dice Cristo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No podemos, en otras palabras, ignorar a la voz del Espíritu Santo de Dios. Es posible que haya esposas que digan, mi esposo no me escucha cuando le estoy hablando y no está poniendo atención. Hay posible que haya esposos que digan lo igual de sus esposas, que cuando le digo algo, como que sin nada, pero no podemos cometer este grave error cuando Dios habla. Amén. No lo debemos hacer uno con nosotros, pero específicamente no lo debemos hacer cuando Dios está hablando. Es algo muy importante. Cuando leemos su palabra, debemos prestarle atención. Cuando la escuchamos predicada, debemos oírla con seriedad y aplicación. Es posible sentarse bajo una predicación fiel o leer la escritura diariamente y aún así no escuchar verdaderamente la voz de Dios. Es más, y cuando esto sucede, la exposición a la verdad puede endurecer el corazón, porque la familiaridad sin obediencia produce insensibilidad espiritual. Por eso, este es un llamado personal de Cristo. Tenga cuidado, dice Cristo, de cómo tú estás escuchando. A quienes escuchan correctamente se le dará más luz. Al que no escucha correctamente, poquito de luz que tiene se quitará y caminarán en tinieblas. Y observe la unidad de Dios aquí. En el versículo 7 dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Pero el versículo 1 se nos presenta, ¿quién está hablando? Cristo está hablando. ¿Y por qué? ¿Cómo pueden ser estas dos verdades verdad? Esto se debe a que el Espíritu habla las palabras de Cristo. Cuando Cristo habla, el Espíritu habla, porque ambos son uno en esencia divina y están perfectamente unidos en su obra. Por lo tanto, ignorar la voz de Dios, o sea, el Hijo, el Padre o el Espíritu Santo que está hablando, es un grave error y pecado. También debemos recordar
que este mensaje no solo era para la iglesia de Efesio, está dirigido, escuche, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias, plural, no singular, a todas las iglesias. Lo que Cristo dice a Éfeso lo dice a las otras 6 iglesias que recibieron la palabra de Dios, y por consiguiente escuchemos nosotros lo que el Espíritu nos dice acerca de amar a Cristo, porque lo que lo dice a la iglesia de Éfeso le está diciendo a usted y a mí hoy, ahora. Amén. Para terminar, miremos la segunda parte del versículo 7. La promesa de la recompensa para los fieles. Están haciendo algo bueno, están trabajando, no se cansan. Gloria a Dios. Ponen a prueba a los que dicen ser maestros y no lo son. No permiten lo mal. Están haciendo un buen trabajo. No me aman correctamente. Tienen que recordar, arrepentir y rehacer. Si no lo hacen, voy a quitar su candelabro. Amén. Dice Cristo. Y escuchen, estoy hablando. Soy yo, la voz mía. Tienen que escuchar. Y ahora, pero si ustedes escuchan mi voz y siguen hacia adelante, habrá una recompensa final para ustedes. No sé cuántos de ustedes están sufriendo activamente ahora. Es posible que muchos de ustedes. No sé cuántos están en una relación sin amor. No sé cuántos de ustedes están clamando y llorando al Señor. Mira que no puedo soportar lo que estoy viviendo. Es difícil. Oh Señor, pero hay promesa que sí, vamos a sufrir. Sí, va a haber problemas, van a haber oposiciones. Sí, va a haber dificultad, pero si nos mantenemos fiel, hay una recompensa que usted no puede imaginar. Amén. Pongamos los ojos en la recompensa. Leemos: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El vencedor es la persona que no se rindió ante las fuerzas del mal, sino que las venció. Esto no significa que nunca haya pecado ni que haya sido perfecto esa persona. Significa que a lo largo de su vida peleó la buena batalla de la fe y permaneció fiel al único camino, a Cristo, hasta el fin, dedicándose a Él en amor. Todo lo había hecho la iglesia de Éfeso, se olvidó de la última parte, en hacerlo en amor. Imitemos a Éfeso en todo lo que hicieron bueno y aprendemos lo que ellos hicieron mal y decir: ahí no puedo ir yo. Hagamos todo lo que estamos haciendo por amor de ¿quién? De Cristo. Vivir para Jesús, por la gracia y la misericordia de Dios. Al vencedor se le promete entrar al cielo y comer del árbol de la vida, una metáfora de la entrada al cielo y de todas las bendiciones que allí se encuentran. El vencedor vivirá para siempre en el paraíso de ¿quién? De Dios. Mire lo que Dios te promete. Sigue hacia adelante. Sigue amándome. Sigue viviendo fielmente a la doctrina correcta. Sigue aprendiendo. Sigue hacia adelante. No te canses como lo hicieron los efesios. Toma las cosas serias en serio. Escucha la voz de Dios. Si alguna vez sientes que tu amor se está enfriando, recuerda, arrepiéntete y regresa, rehace las cosas que debes hacer. Pon mucha atención a mi voz, dice Cristo, porque te estoy dirigiendo. Y si tú sigues conmigo en amor, al final entrarás al reino de los cielos. Y te haré de comer del árbol de la vida, vida eterna. Amén. Qué recompensa, amados. Por lo tanto, el llamado está claro para usted, para mí, para esta iglesia, la iglesia reformada, gracia de Dios, y para usted como individual aquí en esta iglesia. ¿Qué es lo que dice Cristo? Sea usted un vencedor. Mantenga los ojos puestos en Cristo. Continúe amándolo, continúe luchando, continúe creyendo, continúe estudiando y leyendo y creyendo. Y por su gracia usted entrará en el paraíso de Dios y participará de la vida eterna, donde toda lágrima será enjuagada, todo dolor será olvidado y donde todo será la perfección de Cristo. Ojo no ha visto, mente no ha entendido lo que Dios tiene preparado para aquellos quien lo ama. Amén. Amados, continuamos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. El libro de Efesios, el libro del Apocalipsis, hablando de la iglesia en Éfeso, ha sido de gran bendición a mi propia vida. Has calentado mi propio corazón aún más. Te agradezco por ello, Dios.
Padre, enséñanos la realidad de esta iglesia, lo que hicieron bien que nosotros hagamos bien y pidamos. Hombres pastores fieles como estos, danos más de ellos. Pero también, Padre, que nunca hagamos lo principal de lo que no debe ser lo principal. Lo principal siempre es Cristo y nuestro amor por Él, porque Él nos amó primero. Recordamos que toda doctrina, toda teología, todo discernimiento debe conducirnos a amar a Cristo más y más, a hacernos deleitar en Él. Padre, si hay alguien con su corazón frío, pido al Padre que puedan arrepentirse. Padre, recordar, arrepentirse y empezar a rehacer esas cosas para que su corazón se caliente en las cosas del Señor. Para aquel que está caminando bien en su sana doctrina y su amor por Cristo, que continúe, Padre, animados en ese camino. Y para cualquier incrédulo, Padre, que esté aquí, que puedan ver, Padre, que la frialdad de su corazón no es una frialdad de no amar a Cristo, sino que están perdidos completamente y hay un juicio eterno que los espera. Sálvalos, oh Padre, por el medio del Evangelio. Padre, te damos gracias por esta predicación, por esta palabra. Es gravemente necesaria en nuestras iglesias de hoy. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.